¿Qué es Java? Bueno, Java es un lenguaje de programación y un entorno para ejecución de programas escritos en el lenguaje Java, obviamente. El compilador de Java traduce el código fuente que nosotros escribimos como programadores a través de la máquina virtual. Es decir, la máquina virtual los interpreta, o sea, el JDK. Java es idóneo para tareas de programación de propósito general. ¿Qué significa eso de propósito general? Bien, significa que puede ser ejecutado en varios sistemas operativos, ya sea Windows, Linux, Macintosh, por ejemplo. Eso significa que es de propósito general. Todo eso lo hace a través de la máquina virtual. Bueno, ¿y en qué entorno de desarrollo podemos programar en Java? Existen muchos entornos de desarrollo o IDEs. Está NetBeans, muy bueno para programar. JBuilder, que es bastante pesadito. Eclipse, muy buenísimo. Está JCreator, también bastante bueno. Casi, bueno, todos son buenos aquí, ¿no? Todos los IDEs. BlueJ, que es para novatos y es muy bueno para aprender. Doctor Java, que es bastante liviano, muy sencillo. Y JGrasp, que es el que vamos a utilizar en este curso. Bien, pero todas estas IDEs no podían ser completamente útiles si no tuviéramos el JDK o la máquina virtual de Java, como se mencionó anteriormente. Bien, ahora vamos a ver algunas palabras reservadas de Java. Las palabras reservadas son palabras que tienen un significado especial dentro del lenguaje. Es decir, no podemos utilizar estas palabras para el nombre de alguna variable. Entre las que más vamos a utilizar nosotros están break, byte, case, char, do, double, else, float, for, if, import, int, long. Bueno, hay otras, hay public, short, static, switch, true, void, while. Bueno, hay muchas, ¿no? Ojo al declarar las variables porque no podemos utilizar, bueno, no debemos utilizar palabras reservadas porque nos enviará un mensaje de error. Sigamos aprendiendo. Veamos los tipos de datos en Java. Recordemos, como lo hacíamos en PCInt, que nosotros necesitamos declarar variables antes de ser utilizadas, ¿sí o no? Y a eso le colocábamos algún tipo de dato. Java es un lenguaje fuertemente tipeado, es decir, que las variables deben ser declaradas de forma correcta al iniciar cualquier programa. Java tiene tipos de datos simples o primitivos, es decir, los enteros, los reales, los de tipo carácter, los lógicos y booleanos. Ya sabemos que estos tipos de datos son espacios en memoria donde se almacena cada variable o constante acorde a su tipo, ¿no? Esos son los tipos de datos en Java. Sigamos viendo, sigamos aprendiendo Java. Bien, aquí están unos tipos de datos enteros, que son byte, short, int y long. Los tipos de datos byte ocupan un tamaño de memoria de 8 bits. Está bueno para hacer sumas sencillas, ¿no? ¿Podemos utilizar un short o un int? Sí, podemos usar un short o un int, pero estaríamos ocupando demasiado espacio. ¿Para qué tanto espacio si podemos utilizar 8 dígitos? Podemos usar un long, pero un long es demasiado grande. Podemos utilizar byte, short o int. Eso dependerá de cada uno de nosotros a la hora de estar programando, ¿no? Están los tipos de datos reales. Son aquellos de coma flotante o de coma decimal. Con eso se dice todo. Son los reales, ¿no? Los tipos flotantes ocupan una precisión simple de 32 bits, o sea, es bastante grande. Imagínense 32 dígitos para un número, eso es enorme, ¿no? Y están los double, que son de precisión doble, como su nombre lo dice, double,
de 64 bits de precisión. Es un nombre o un número, quiero decir, enorme, ¿no? Enorme. También están los tipos de dato carácter. El tipo de dato carácter o char es un simple carácter y ocupa 16 bits de memoria, solo para un carácter. Ejemplo, se declara y se inicializa letra como A y de tipo char. Ese es un ejemplo. Los tipos de dato carácter char son aquellos que va un solo carácter. Estos deben encerrarse entre comillas simple, como se ve en el ejemplo. Si nosotros queremos escribir un nombre, por ejemplo, sí, otorrinolaringólogo, ese ya no sería un carácter, ese sería una cadena, ya sería un tipo de dato string, que es un conjunto de 0 o más caracteres. Este debe ir encerrado entre comillas dobles, no como el carácter que va entre comillas simple. Y están los tipos de datos booleanos, que son los que retornan una respuesta verdadera o falsa. Esto lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo instrucciones o sentencias con condiciones. O sea, if, while o do while. Sigamos. Ya sabemos que es una variable. Sabemos que una variable es aquel tipo de dato que se modifica durante la ejecución de un programa. Por eso se llama variable. Hay que distinguir que Java tiene variables por valor y por referencia. Nosotros utilizaremos el tipo simple, o sea, variable por valor. Recordemos que tenemos que declarar las variables antes de utilizarlas, por favor. Debe ser declarada antes de ser utilizada. ¿Cuál es la sintaxis para declarar una variable? Primero va el tipo de dato y después el nombre de la variable. Veamos unos ejemplos. Int z, es decir, declara z como una variable entera. Double base, declara base como variable double o double. Char b, declara b como variable como variable char. Ya sabemos que las variables permiten almacenar datos, ya sea de entrada, salida o datos intermedios. Eso lo aprendimos en PCIN. Un consejo, por favor. Los identificadores se utilizan para nombrar variables, constantes, métodos, clases y paquetes. Los identificadores descriptivos son los más utilizados, ya que hacen los programas más fáciles de leer. Ya habíamos hablado de esto en clases anteriores de PCIN. Java es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas, por consiguiente, Z mayúscula y Z minúscula son identificadores diferentes. Hay que tener mucho cuidado en Java a la hora de declarar las variables y por favor hay que colocar nombres de variables explícitos para que sea más fácil a la hora de programar. Podemos asignar un valor directamente a las variables. Esa es una asignación, ¿no? Veamos acá el ejemplo. Se coloca el nombre de la variable y el valor que tendrá esa variable. Los ejemplos z, que ya se mencionó anteriormente, es igual a 5, es decir, se asigna 5 a la variable z. Longitud igual a 1, es decir, se le asigna 1 a longitud. Bueno, ahí me equivoqué, puse 7 y 1 ahí. Y b es igual a b, ¿no? Solo que b minúscula es igual a b mayúscula. Una regla que hay que seguir, por favor. El nombre de la variable debe estar a la izquierda. Es decir, si yo coloco 5 igual a z, eso no es correcto. Por favor, ojo con eso. Recuerden que estos son tipos de datos en Java.